Hola, buenas tardes, una vez más, bienvenidos a Dibujo Comentarios. Yo soy Francisco García Pimentel y el día de hoy vamos a hablar del discurso perfecto, el discurso ideal. Cómo plantearle a tu público un discurso atractivo y de gran impacto que les permita conectarse con una idea y moverse a la acción. Hay que recordar que antes que todo un buen discurso es lo mismo que un buen libro o una buena película. Tienen que tener una secuencia lógica y tienen que tener una historia y sobre todo generar una curva de emoción que permita que el público se conecte y abrace el tema del que tú estás hablando. Es por eso que vamos a dibujar dos líneas, una de las cuales representa la cantidad de emoción que tiene tu público al oír tu discurso, qué tanto el público se invierte emocionalmente en lo que estás diciendo. Esta es la cantidad de emoción que tiene tu público durante tu discurso, mientras que esta otra línea representa el tiempo de tu discurso. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, al iniciar tu discurso, el público está 0% invertido, apenas está entrando. Lo mismo que entra a la sala de cine o empiezas a leer un libro nuevo. La primera página, los primeros 5 minutos, pues todavía el público está muy desconectado. Y es por eso que en este momento el punto número 1 es que tienes que lanzar un gran anzuelo. Tienes que llamar la atención, tienes que decirles, salte ya de lo que estés haciendo, olvida tus problemas, olvida si pagaste o no el taxímetro del coche, olvida lo que estés pensando, métete ya ahorita. Ese anzuelo puede ser un chiste, un ejemplo, una pregunta, un gag, un grito, lo que tú quieras, alguna forma para que tu público se meta de lleno a lo que estás haciendo en ese momento. De otra manera te costará mucho meter a tu público en lo que tú quieras que se meta, que es lo siguiente. Poco a poco el público se empieza a conectar más, su emoción empieza a sentirse porque se empiezan a conectar con tu discurso y entonces vas a dedicarle algún tiempo a la introducción. En la introducción tienes que ser muy honesto y decirle a tu público la verdad, de qué se trata, a qué vinieron, por qué están aquí. Yo les voy a hablar de esto, por aquello, me gustaría hablar de este tema porque es importante. De otra forma, el público se sienta totalmente engañado. Si alguna vez fuiste a algún de estos supuestos programas de capacitación que eran unas compañías de pirámide en donde te decían que ibas a hacer esto y aquello y al final te dabas cuenta que lo que te venían era una cosa distinta. Te sentiste engañado, decepcionado, enojado y lo único que querías era salir. Hay que ser honestos con la introducción. Diles a qué van para que si no les interesa, de una vez se salgan. Pero si sí les interesa, se queden contigo. Después vas a contar una historia. Contar historias es importante. Ya hemos hablado en otros casos del efecto storytelling y cómo las historias permiten que las personas nos conectemos más a profundidad. No hay nada que tenga mayor impacto emocional que una historia. Una historia convierte un tema general en un tema concreto, humano y real. No hables de estadísticas y de pensamientos y de teorías. Habla en cambio de cómo estas teorías y pensamientos y demás son aplicables a la vida real de las personas. El hecho de que cuentes historias permitirá a las personas darse cuenta de que lo que tú le estás diciendo les puede afectar personalmente y entonces empiezan a parar el oído y es donde las cosas comienzan a ponerse bien porque ve cómo la línea de la emoción y de la inversión emocional empieza a subir. La cosa se pone verdaderamente buena. Después que ya tuviste una historia para acceder al corazón de las personas, ahora sí puedes hablar de hechos. Y por hechos me refiero a términos científicos, estadísticas, números, programas, teorías. Es decir, después del corazón, por supuesto, viene el cerebro. Hay que hablarle al cerebro. Y está bien, el corazón es muy impactante, pero también pues muy corto a veces. La gente se enamora rápido, pero también se desenamora rápido. En cambio, el cerebro permite que la cosa caiga más a profundidad y se comprometan una vez. Y solamente después de que has convencido al corazón y que has convencido al cerebro, entonces tienes que lanzar simple y sencillamente un pitch, una acción. El pitch es una acción que le estás diciendo a las personas que tienen que hacer en ese momento. Un discurso que no invita a una acción inmediata es un discurso que bien puede tirarse a la basura y que no sirve de nada. Si las personas se van muy emocionadas
pero con nada que hacer en ese instante, para el día siguiente ya no estarán emocionadas y te habrán olvidado. Es importante que si les vas a decir que donen dinero, que se pongan a trabajar, que empiecen a alimentarse con tal o cual cosa para bajar de peso, o que se comprometan con una causa o cualquier cosa, dales una tarea que hacer de forma inmediata, o a más tardar 1 hora o 2 horas después. Cuando lleguen a su casa pueden empezar, pero si pueden empezar en ese momento, mucho mejor. Yo te diría que tú puedes plantearles la noción de que escriban o pongan en papel algunas ideas, ayúdalos a poner en acción lo que están aprendiendo. De otra manera, para mañana se les habrá olvidado. Una vez que has enamorado su corazón y su cerebro y les has dicho qué hacer, entonces solamente queda una cosa por hacer, que es dar las gracias y decir adiós. A nadie le gusta un discurso que se alarga, una conferencia que todavía dura mucho tiempo más después de que el clímax emocional se ha alcanzado. Piensa en una película, piensa en el Titanic, por ejemplo, ¿no? La película empieza poco a poco, presenta a los personajes, te mete a sus historias, te cuenta un poco de gran barco y luego chocan con un iceberg en medio del romance. Ese es el clímax emocional. Allí está exactamente el centro real de la película, aunque esté hacia el final. Después de eso, solamente queda despedir a los personajes, dar las gracias y dejar a la gente con un poquito de hambre. Es importante que la gente se quede satisfecha, agradecida y con hambre para más. De otra manera, pensarán que simplemente hablaste un poquito de más. Respetar esta curva emocional y contar historias que atañan al corazón y a la mente es la clave de un discurso efectivo. Un discurso puede ser tan corto como 2 minutos o puede durar 10 o 15 minutos, siempre que mantengan la secuencia real de la conexión emocional a lo largo del tiempo. Estás hablando de un discurso que sin lugar a dudas va a cumplir los objetivos que tú deseas y te dejará marcado por mucho tiempo en la vida de las personas a las que estás tocando. Esto es una de las herramientas más poderosas que puedes tener en cualquier negocio y en cualquier espacio de tu vida. ¿Cómo se genera? ¿Cómo logras hacerlo de forma habitual, efectiva y de forma constante? Con mucha práctica. La oratoria es un arte. La única forma de ser grande en cualquier arte del planeta es dedicarle muchas horas y equivocarse muchas veces. Pero te puedo decir que cada uno de esos minutos y horas dedicadas bien valdrá la pena.